Oye, amigo, déjame contarte algo que me pasó que hasta hoy me da escalofríos solo de recordarlo. Me llamo Mateus, tengo 28 años y hace unos 2 años estaba trabajando en un rancho en Nuevo León, México. Ya sabes cómo es, ¿no? Uno hace lo que puede para ganarse la vida. Acababa de mudarme allí, dejando atrás mi pequeña ciudad en el interior de Brasil. Al principio, pensé que sería pan comido. Despertar temprano, cuidar del ganado, hacer algunas reparaciones aquí y allá. Pero, chico, no tenía idea de lo que me esperaba en ese lugar. Todos los días me despertaba antes de que saliera el sol. Era toda una rutina, ¿sabes? Me levantaba, tomaba un café negro bien fuerte para espantar el sueño y salía al campo aún en la oscuridad. El olor de la tierra húmeda y el sonido de los grillos eran mis compañeros mientras caminaba hasta el corral. Pero fue en una de esas mañanas que todo empezó a ponerse raro. Estaba allí, caminando como siempre, cuando vi algo que me heló de pies a cabeza. En medio del campo, quieta como una estatua, había una figura, así de la nada, ¿sabes? Al principio, pensé que era algún peón que había llegado más temprano, o tal vez uno de los dueños del rancho haciendo una inspección sorpresa. Pero cuanto más miraba, más extraño se volvía. La figura no se movía ni un poquito. Y mira que el viento estaba fuerte esa mañana, silbando entre los árboles. Me quedé parado allí, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Pensé en gritar, preguntar quién era, pero mi voz simplemente no salía. Era como si algo hubiera agarrado mi garganta. El sol comenzó a salir y esperaba que la luz revelara quién o qué era aquello. Pero, amigo mío, fue ahí cuando la cosa se puso aún más rara. A medida que la luz del día llegaba, la figura no se aclaraba. Era como si absorbiera la luz a su alrededor, ¿sabes? Como un agujero negro en medio del campo. Me froté los ojos pensando que estaba viendo cosas, pero no, aquello seguía allí, inmóvil. No se podían ver detalles. Era más como una sombra en forma de persona. En ese momento, mis piernas finalmente decidieron funcionar y corrí de vuelta a la casa más rápido de lo que creía que podía. Pasé todo el día pensando en aquello. ¿Estaría volviéndome loco? ¿Sería el cansancio jugándome una mala pasada? Intenté contarle al capataz, pero las palabras no me salían bien. Él solo se rió y dijo que debía haber bebido demasiado la noche anterior. Pero yo sabía lo que había visto, y aquello no salía de mi cabeza. Por la noche no pude pegar ojo. Me quedaba imaginando esa cosa allá afuera, en la oscuridad, esperando. Al día siguiente me desperté con el corazón en la mano. Una parte de mí quería quedarse en la cama, fingir que estaba enfermo, pero la curiosidad era mayor. Y allá fui yo de nuevo al campo. Y, Dios mío, allí estaba. La misma figura, en el mismo lugar. Esta vez, intenté acercarme. Caminé despacio, paso a paso, pero parecía que la distancia nunca disminuía. Era como si estuviera caminando en una cinta de correr. ¿Sabes? Cuanto más caminaba, más lejos parecía estar. Esto continuó durante días. Cada mañana, allí estaba la figura. Y cada mañana yo intentaba acercarme, sin éxito. Los otros peones empezaron a mirarme raro. Creo que pensaban que estaba perdiendo el juicio. Y, para ser sincero, a veces yo también lo pensaba. Pero sabía que aquello era real. Tenía que serlo. Solo que no sabía qué significaba o por qué me estaba pasando a mí. Y, tío, no tenía idea de lo que estaba por venir.
Los días fueron pasando y esa figura misteriosa seguía apareciendo cada santa mañana. Era como si se hubiera vuelto parte del paisaje, ¿sabes? Pero una parte que me daba escalofríos. Ya no podía dormir bien. Me quedaba dando vueltas en la cama, pensando en qué podría ser aquello. Los otros peones empezaron a evitarme, susurrando a mis espaldas. Creo que pensaban que me había vuelto loco de remate. En una de esas noches sin dormir, decidí que iba a resolver este misterio de una vez por todas. Agarré una linterna, me puse mi chaqueta más abrigada y salí al campo mucho antes del amanecer. Hacía un frío que pelaba y la oscuridad parecía tragarse todo. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más fuerte. Sudaba frío, pero seguí caminando. Cuando llegué al lugar donde la figura siempre aparecía, no había nada allí. Me quedé parado, esperando, con la linterna apuntando al suelo. Los minutos pasaban lentamente y nada sucedía. Empecé a sentirme un poco tonto, ¿sabes? Tal vez realmente me había imaginado todo aquello. Fue entonces cuando sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo hubiera soplado muy cerca. Me giré rápidamente, casi tirando la linterna. Y ahí estaba, la figura. Pero esta vez era diferente. Parecía más sólida, más real. Y por primera vez desde que todo comenzó, se movió. Fue solo un poco, pero lo vi claramente. Su cabeza se giró en mi dirección. Sentí que mi sangre se helaba en las venas. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. La luz de la linterna temblaba en mi mano y pude ver un poco más de aquella cosa. No era una persona, de eso estaba seguro. Era como si estuviera hecha de sombras, ¿sabes? Una oscuridad más profunda que la noche alrededor. No tenía ojos, ni boca, pero sentía que me estaba observando. Era una sensación horrible, como si algo estuviera hurgando en mi alma. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora, pero de repente oí el canto de un gallo a lo lejos. El sol iba a salir pronto, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Así, sin más ni más. Me quedé mirando el lugar donde había estado, sin poder creerlo. Cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, yo todavía estaba allí, parado como una estatua. Después de aquella noche, las cosas cambiaron. La figura ya no apareció más en el campo, al menos no que yo pudiera ver. Pero la sensación de estar siendo observado no se fue. Era como si algo se hubiera quedado pegado a mí, ¿sabes? Sentía ojos siguiéndome por todas partes, incluso cuando estaba solo en el rancho. Las pesadillas eran constantes, siempre con esa figura de sombras. Acabé no aguantando y pedí la cuenta en el rancho. Volví a Brasil con el rabo entre las piernas, pero aliviado por estar lejos de aquel lugar. Sin embargo, de vez en cuando estoy solo por la noche, tengo la impresión de ver una sombra por el rabillo del ojo. Rápida, casi imperceptible. Y el frío en la espalda vuelve, igual que aquella noche en el campo. ¿Será que esa cosa me siguió? ¿O será que nunca se va realmente? Ya hace un tiempo que volví a Brasil, pero no puedo sacar esa experiencia de mi cabeza. ¿Sabes cuando sientes que algo ha cambiado dentro de ti? Pues así es como me siento. Conseguí un trabajo en una granja aquí, cerca de casa. Nada muy diferente de lo que hacía en México. Pero ahora, cada vez que salgo al campo temprano, me quedo con el corazón en la mano. El otro día,
Estaba cuidando del ganado cuando vi algo por el rabillo del ojo. Fue rápido, como una sombra. Me giré al instante, esperando ver esa figura de nuevo. Pero no era nada, solo el viento moviendo la hierba alta. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero esa sensación de estar siendo observado no se va. Es como si hubiera traído un pedacito de aquel misterio conmigo. Las pesadillas continúan, ¿sabes? Siempre lo mismo. Estoy en el campo, solo, y esa figura aparece. Solo que ahora, en los sueños, se mueve. Viene hacia mí, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siempre me despierto sudando frío, con el corazón queriendo saltar fuera del pecho. Ya he pensado en buscar un médico, o quizás hasta un sacerdote. Pero, ¿qué les iba a decir? Que estoy siendo perseguido por una sombra. Hay días en que creo que me estoy volviendo loco de verdad. Veo cosas, oigo ruidos que no existen. Una vez, estaba solo en el granero guardando unas herramientas y oí a alguien susurrando mi nombre. Lo dejé todo y salí corriendo. Después me sentí avergonzado. Un hombre hecho y derecho como yo, con miedo de susurros. Pero, ¿y si no es cosa de mi cabeza? Intenté contárselo a mi familia, a mis amigos, pero todos piensan que es solo estrés del trabajo o que estoy exagerando. Mi madre incluso sugirió que fuera a ver a un psicólogo. Tal vez tenga razón, quién sabe. Pero, ¿cómo le explico al doctor que hay una sombra siguiéndome desde México? Pensará que he perdido la cabeza por completo. Lo peor es la soledad, ¿sabes? Ya no puedo estar tranquilo solo. Siempre que estoy en un lugar silencioso, empiezo a sentir esa presencia. Es como si hubiera alguien o algo justo detrás de mí, respirando en mi nuca. Me he sorprendido varias veces mirando por encima del hombro, esperando ver esa figura de nuevo. Pero nunca hay nada allí, al menos nada que pueda ver. A veces pienso en volver a México, intentar entender qué pasó. Pero, ¿y si esa cosa todavía está allí, esperándome? O peor, ¿y si nunca se quedó allí, sino que vino conmigo? Son preguntas que no me dejan en paz. Me pregunto si algún día tendré respuestas, o si pasaré el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando ver esa sombra. Por ahora, voy tirando. Trabajo, vuelvo a casa, intento llevar una vida normal, pero en el fondo, sé que nada es como antes. Esa experiencia en el rancho cambió algo en mí. Abrió una puerta que no sé cómo cerrar. Y ahora, cada vez que el sol se pone y las sombras se alargan, no puedo evitar pensar, ¿será hoy el día en que veré esa figura de nuevo? Me llamo Carlos, y hasta hace pocos meses era solo otro tipo de 25 años tratando de salir adelante. Vivía en un apartamento pequeño en Monterrey, capital de Nuevo León, en México, y hacía trabajos temporales para pagar las cuentas. Era difícil encontrar un trabajo fijo, ya sabes cómo es. Entonces surgió esta oportunidad de trabajar temporalmente en un campo familiar. Y pensé, ¿por qué no? Poco sabía que esa decisión iba a poner mi vida patas arriba. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegué a ese campo polvoriento una mañana de sábado. El sol ya estaba pegando fuerte. Mi tío Miguel, que cuidaba el lugar, me recibió con un fuerte abrazo y una sonrisa forzada. Había algo extraño en su manera de actuar, pero no le di mucha importancia. Después de todo, hacía años que no nos veíamos. Me mostró la habitación donde me quedaría y me explicó las tareas. Nada del otro mundo.
Cuidar los cultivos, arreglar cercas, cosas típicas del campo. Los primeros días, todo iba bien. El trabajo era duro, pero me estaba gustando estar lejos de la ciudad. El aire puro, el silencio por la noche, era una paz que no conocía. Pero entonces, una tarde bochornosa, sucedió algo que me dejó con la mosca detrás de la oreja. Estaba cavando unos hoyos para plantar nuevos brotes cuando la pala golpeó algo duro. Pensé que era una piedra, pero cuando tiré, mi corazón casi se detiene. Era una foto antigua, toda amarillenta y un poco chamuscada en los bordes. Limpié la tierra con cuidado y casi me caigo de espaldas. Era una foto de mi familia. Reconocí a mis abuelos, a mis padres aún jóvenes, e incluso a mí mismo, pequeñito en brazos de mi madre. Pero, ¿por qué demonios había una foto familiar enterrada en medio del campo? ¿Y por qué parecía haber sido quemada? Seguí cavando, ahora con más cuidado. Y no es que había más. Encontré unas 5 o 6 fotos, todas en un estado similar. En algunas reconocía a las personas, en otras no. Pero todas tenían algo en común. Parecían haber sido dañadas a propósito. Algunas estaban rasgadas, otras manchadas, como si alguien hubiera intentado borrar las imágenes. Me quedé allí, agachado en medio de la tierra, mirando esas fotos con un nudo en la garganta. Algo me decía que había tropezado con un secreto familiar, de esos bien escondidos. Mi cabeza bullía de preguntas. ¿Quién había enterrado eso allí? ¿Por qué? ¿Y qué sabía mi tío Miguel sobre esto? Decidí guardar las fotos en mi bolsillo y terminar mi trabajo como si nada hubiera pasado. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Por la noche, acostado en la cama, me quedaba mirando al techo, imaginando 1000 teorías locas. ¿Habría ocurrido alguna tragedia que la familia quería olvidar? ¿O era algún tipo de ritual extraño? Sabía que necesitaba descubrir más. Al día siguiente, me desperté decidido a confrontar a mi tío. Pero en cuanto salí de la habitación, me di cuenta de que algo andaba mal. Miguel estaba en la cocina, pálido como un fantasma, mirándome fijamente. ¿Dónde están las fotos, Carlos?, me preguntó con una voz que nunca le había oído antes. Fue entonces cuando me di cuenta. La cosa iba a ponerse mucho más extraña de lo que podía imaginar. Me quedé paralizado por un momento, mirando a mi tío. El silencio en la cocina era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué fotos, tío?, intenté disimular, pero mi voz me traicionó. Miguel se acercó con los ojos fijos en los míos. No te hagas el tonto, Carlos. Sé que las encontraste. ¿Dónde están? Tragué saliva y decidí ser sincero. Saqué las fotos del bolsillo y las puse sobre la mesa. El rostro de mi tío se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Tomó las fotos con manos temblorosas, mirando cada una de ellas como si fueran bombas a punto de explotar. Esto no debería haber pasado, murmuró, más para sí mismo que para mí. Ya no aguantaba más. Tío, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué estas fotos estaban enterradas? ¿Y por qué están todas dañadas? Miguel levantó los ojos de las fotos y me miró. Parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. Carlos, hay cosas en esta familia que es mejor no saber. Cosas que deben permanecer enterradas, literalmente. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto podía contarme. Estas fotos traen recuerdos que todos queremos olvidar. Recuerdos peligrosos. No iba a dejar que el asunto muriera así. ¿Qué recuerdos, tío? ¿Qué pasó que fue tan terrible?
Miguel suspiró profundamente. Fue hace muchos años, antes de que nacieras. Hubo un incidente en la familia, algo que lo cambió todo. Estas fotos son de antes y durante. Dejó de hablar, con los ojos perdidos en algún punto distante. Sentía un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de incidente podía ser tan horrible como para enterrar recuerdos? De repente, Miguel pareció despertar de un trance. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo, agarrando mi brazo. «Recoge tus cosas. No es seguro quedarse aquí». Quería protestar, exigir más explicaciones, pero algo en su tono me hizo obedecer sin cuestionar. En pocos minutos, estábamos en su coche, dejando el campo atrás a toda velocidad. Durante el viaje, Miguel permaneció en silencio, con los ojos fijos en la carretera. Yo miraba por la ventana, viendo el paisaje rural pasar en borrones. Mi mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado en esa familia? ¿Por qué era peligroso quedarse en el campo? ¿Y a dónde diablos íbamos? El sol empezaba a ponerse cuando Miguel finalmente habló. «Vamos a casa de tu tía Lucía. Es el único lugar seguro ahora». Llegamos a casa de la tía Lucía ya de noche. Nos recibió con una mirada preocupada, como si ya esperara nuestra llegada. Los dos hablaron en susurros en la cocina, mientras yo fingía no escuchar, sentado en la sala. Capté fragmentos de la conversación. «Las encontraron. No podemos dejar que vuelva a pasar. ¿Y si él regresa? ¿Quién era él? ¿Qué no podía volver a pasar?» Esa noche, acostado en un colchón improvisado en la sala, no podía dormir. Las imágenes de las fotos quemadas no salían de mi cabeza. Los susurros en la cocina. El miedo en los ojos de mi tío. Sabía que había tropezado con algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Y algo me decía que, quisiera o no, ahora yo formaba parte de eso. El sueño solo llegó cuando el cielo ya empezaba a aclarar. Y con él, sueños inquietantes de sombras y secretos enterrados. Me desperté sobresaltado, con el sol ya alto en el cielo. Por un momento, me sentí desorientado, sin reconocer dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron como un puñetazo en el estómago. Las fotos, la huida apresurada, los susurros en la cocina. Me levanté, sintiendo cada músculo del cuerpo dolorido, como si hubiera corrido una maratón. En la cocina, encontré a la tía Lucía preparando el café. Me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía culpa. «Buenos días, Carlos», dijo, forzando una sonrisa. «Tu tío Miguel salió temprano. Dijo que tenía algunas cosas que resolver». Asentí, tomando la taza de café que me ofrecía. El silencio pesaba entre nosotros, lleno de preguntas no hechas y respuestas no dadas. Finalmente, no aguanté más. «Tía, ¿qué está pasando? ¿Por qué esas fotos estaban enterradas? ¿Qué fue ese incidente que mencionó el tío Miguel?» Lucía suspiró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Carlos, hay cosas en el pasado de nuestra familia, cosas que intentamos olvidar, pero parece que el pasado no quiere quedarse enterrado». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. «Fue hace 30 años. Tu abuelo, él hizo algo terrible». Mi corazón se aceleró. El abuelo que apenas conocí, que murió cuando yo era niño. «¿Qué hizo, tía?», pregunté, mi voz casi un susurro. Lucía negó con la cabeza. No puedo hablar de eso, pero esas fotos son la prueba. Por eso las enterramos, por eso intentamos olvidar». Se levantó abruptamente,
Tu tío lo explicará todo cuando vuelva. Él sabe más que yo. Pasé el resto del día en una agonía de espera. Cada minuto parecía una hora. Intenté distraerme ayudando a la tía Lucía con las tareas de la casa, pero mi mente no dejaba de crear teorías cada vez más sombrías. ¿Qué podría haber hecho mi abuelo que fuera tan horrible? ¿Y por qué mi tío Miguel se había asustado tanto al ver las fotos? Ya era de noche cuando oí el ruido de un coche acercándose. Corrí hacia la ventana y vi a mi tío saliendo del vehículo, cargando una caja de madera. Entró en la casa con una expresión grave. Encontré el resto, le dijo a la tía Lucía, colocando la caja sobre la mesa de la cocina. Mi corazón dio un salto. ¿Más fotos? Miguel se volvió hacia mí, sus ojos cansados. Carlos, ha llegado el momento de que sepas la verdad, toda la verdad. Abrió la caja, revelando más fotografías, algunas cartas amarillentas y un diario viejo. Esto pertenecía a tu abuelo. Son las últimas piezas del rompecabezas. Cogió una de las fotos y me la entregó. Era una imagen de un grupo de hombres, incluyendo a mi abuelo, todos vestidos de negro, frente a una casa que no reconocía. Tu abuelo formaba parte de un grupo, un culto en realidad, comenzó Miguel, su voz baja y tensa. Creían haber descubierto una forma de hacer cosas que nadie debería ser capaz de hacer. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Cosas que iban en contra de las leyes de la naturaleza. Y tu abuelo, él era el líder. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Un culto? ¿Mi abuelo, un líder de culto? Parecía una locura. Pero algo en el tono de voz de mi tío, en el miedo en los ojos de la tía Lucía, me decía que era verdad. Y de repente entendí por qué las fotos habían sido enterradas. Algunas cosas son demasiado pesadas para cargar, algunos recuerdos demasiado oscuros para guardar. Me quedé allí, paralizado, mirando la foto en mi mano. Mi abuelo, un hombre que apenas recordaba, ahora se revelaba como una figura siniestra. ¿Qué tipo de cosas hacían?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Miguel intercambió una mirada rápida con la tía Lucía antes de responder. Rituales, Carlos. Rituales que prometían poder, longevidad y control sobre la muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto sonaba como cosa de película de terror, no algo real. Pero la seriedad en el rostro de mi tío no dejaba lugar a dudas. Al principio, continuó, eran solo reuniones inofensivas, estudios de textos antiguos, discusiones filosóficas. Pero tu abuelo, él quería más. Creía haber encontrado una forma de traer a los muertos de vuelta. La tía Lucía soltó un sollozo ahogado y salió de la cocina. Miguel la siguió con la mirada, preocupado, antes de volver su atención hacia mí. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. Personas desaparecieron. Hubo accidentes inexplicables. Y entonces sucedió. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. ¿Qué sucedió, tío?, insistí, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Miguel cogió otra foto de la caja y me la entregó. Era una imagen borrosa, pero pude distinguir una figura oscura de pie en medio de un círculo de velas. Tu abuelo intentó realizar el ritual final. Él usó a su propia hija como sacrificio. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Hija, pero yo no tengo tías. Miguel asintió tristemente.
Tenías una, Carlos. Tu tía Elena era la menor. Tenía solo 16 años cuando sucedió. Las lágrimas brotaron en los ojos de mi tío. Logramos impedir el ritual en el último minuto, pero ella no sobrevivió. La realidad de lo que estaba escuchando me golpeó como un tren. Mi abuelo había sido un asesino. Había sacrificado a su propia hija en nombre de algún ritual oscuro. ¿Qué pasó después?, pregunté, mi voz casi inaudible. Miguel suspiró profundamente. Tu abuelo huyó. La policía investigó, pero nadie creyó la historia del culto. Dijeron que fue un accidente. Nosotros enterramos todo. Las fotos, los recuerdos, la verdad. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, el peso de la revelación flotando sobre nosotros. Finalmente, encontré mi voz de nuevo. ¿Por qué me están contando esto ahora? ¿Por qué desenterrar todo esto después de tanto tiempo? Miguel me miró con una mezcla de miedo y determinación. Porque tu abuelo está vivo, Carlos, y ha vuelto. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Mi abuelo? ¿Vivo? El hombre que yo creía muerto hace años, el hombre que había cometido un crimen horrible, estaba de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?, tartamudeé. Miguel cogió un sobre de la caja y lo abrió. Dentro había una sola foto. Un hombre anciano, pero con ojos penetrantes que reconocí inmediatamente de las antiguas fotos familiares. Esta foto fue tomada hace una semana, en una ciudad cercana, explicó Miguel. Y no es solo eso. Las personas han empezado a desaparecer de nuevo. Los mismos patrones de hace 30 años se están repitiendo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Carlos, creemos que está intentando completar lo que empezó. Y tememos que pueda venir a por ti. En ese momento entendí por qué habíamos huido del campo. ¿Por qué las fotos habían sido desenterradas? La verdad, por terrible que fuera, necesitaba salir a la luz. Porque ahora no se trataba solo del pasado, se trataba del presente y posiblemente del futuro. Un futuro que de repente parecía mucho más sombrío e incierto de lo que jamás podría haber imaginado. Me llamo Arturo. Tengo 35 años y soy camionero. Hasta hace poco, vivía una vida tranquila en Monterrey, México, haciendo largos viajes por el país y volviendo a casa los fines de semana. Pero todo cambió cuando finalmente pude comprar una casita propia para mí y para Elena, mi esposa. Estábamos en las nubes, ¿sabes? Después de tanto tiempo ahorrando, por fin tendríamos nuestro propio rinconcito. El día de la mudanza, estaba muy emocionado, cargando cajas adentro mientras Elena organizaba todo. El barrio parecía tranquilo, con casitas sencillas pero bien cuidadas. Recuerdo haber pensado que sería el lugar perfecto para que empezáramos una familia. Elena estaba radiante, corriendo de un lado a otro, decidiendo dónde iría cada mueble. A medida que caía la tarde, ya estábamos agotados, pero felices. Nos sentamos en el porche improvisado con unas cajas de mudanza y nos quedamos admirando nuestro logro. Fue entonces cuando noté a una señora observándonos desde la casa de al lado. Saludó tímidamente y le devolví el saludo, pensando que sería bueno hacer amistad con los vecinos. Elena, siempre más sociable que yo, se levantó enseguida y fue a saludar a la señora. Me quedé allí, aguzando el oído para entender la conversación. Por lo que entendí, se llamaba Isabel y vivía allí desde hacía años.
Parecía simpática, ofreciendo ayuda por si necesitábamos algo durante la adaptación a nuestro nuevo hogar. Esa noche, acostado en nuestra cama recién armada, no podía dejar de sonreír. El olor a pintura fresca y productos de limpieza aún flotaba en el aire, pero para mí era el aroma de la realización de un sueño. Elena se acurrucó en mis brazos y susurró lo feliz que estaba. Le besé la frente y prometí que haríamos de esa casa nuestro paraíso. En los días siguientes, entre desempacar cosas y arreglarlo todo, fuimos conociendo mejor el vecindario. Isabel resultó ser una vecina servicial, siempre apareciendo con un platillo de comida u ofreciendo consejos sobre el barrio. Fue ella quien nos presentó a Mariana, una joven que vivía unas casas más abajo. Mariana era una figura interesante. Guapa, con largo cabello negro y ojos penetrantes, tenía una forma misteriosa de hablar y moverse. Desde el primer momento, noté que me miraba de una manera diferente, pero no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, yo solo tenía ojos para mi Elena y aquella casa que representaba todo nuestro esfuerzo. Poco sabía yo que aquella mudanza sería el comienzo de un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría dado media vuelta aquel primer día. Pero el destino tiene estas cosas, ¿no? Uno nunca sabe lo que le espera cuando dobla una esquina o abre una puerta nueva. Y así fue como comenzó nuestra historia, con la inocencia de quien cree que el futuro solo puede ser brillante. Los primeros días en la casa nueva fueron un sueño. Elena y yo estábamos en las nubes, disfrutando cada rincón de nuestro hogar. Pero pronto las cosas empezaron a ponerse extrañas. Todo comenzó cuando Elena conoció mejor a Isabel, nuestra vecina. Las dos se hicieron amigas rápidamente, lo que me pareció genial al principio. Después de todo, Elena necesitaba compañía mientras yo estaba en la carretera. Una tarde, volví de un viaje y encontré a Elena charlando animadamente con Isabel y una chica que no conocía. «Arturo, ven aquí. Quiero presentarte a Mariana, Sony», me llamó Elena, toda entusiasmada. Me acerqué, cansado del viaje, pero tratando de ser amable. Fue entonces cuando lo sentí. La mirada de Mariana era diferente, demasiado penetrante. ¿Sabes? Mientras las mujeres charlaban, yo intentaba concentrarme en la conversación, pero algo me molestaba. Mariana no me quitaba los ojos de encima. Al principio, pensé que era solo mi impresión, el cansancio de la carretera volviéndome paranoico. Pero conforme pasaban los minutos, se hacía más evidente. Sonreía de una manera extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Elena no parecía notar nada raro. Estaba radiante, feliz de hacer nuevas amistades en el barrio. Pero yo tenía un nudo en el estómago que no sabía explicar. Cuando Mariana se despidió, sostuvo mi mano por demasiado tiempo, sus ojos fijos en los míos. «Hasta luego, Arturo», dijo, y podría jurar que había un tono de amenaza en su voz. Esa noche no pude dormir bien. No dejaba de repasar la escena en mi cabeza, tratando de entender qué había pasado. Elena dormía tranquila a mi lado, sin tener idea de la inquietud que me consumía. Me preguntaba si debía contarle sobre el extraño comportamiento de Mariana, pero ¿y si solo era cosa de mi cabeza? Los días siguientes fueron tensos. Cada vez que salía o llegaba a casa, tenía la sensación de estar siendo observado. A veces, captaba una sombra por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, no había nada allí.
Elena empezó a pasar más tiempo con Mariana e Isabel, y yo no sabía si sentirme aliviado o preocupado por eso. Una noche me desperté de repente, sudando frío. Tuve una pesadilla horrible donde Mariana estaba en nuestra habitación, parada a los pies de la cama, solo mirando. En el sueño no podía moverme, gritar o hacer nada. Cuando finalmente logré despertar, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a saltar de mi pecho. Miré a un lado y vi a Elena durmiendo tranquilamente. Me levanté despacio para no despertarla y fui hasta la ventana. El barrio estaba silencioso, las calles vacías, pero por un instante estuve seguro de haber visto una sombra moviéndose cerca de la casa de Mariana. Me froté los ojos, pensando que aún estaba medio dormido. Cuando volví a mirar, no había nada allí. Regresé a la cama, pero el sueño no vino. Algo me decía que esto era solo el comienzo. Los días fueron pasando y esa sensación extraña solo aumentaba. Intentaba convencerme de que era solo cosa de mi cabeza, pero era difícil ignorarlo. Mariana aparecía cada vez más en nuestra casa, siempre con esa mirada penetrante y una sonrisa que me daba escalofríos. Elena parecía no notar nada raro, al contrario. Las dos se estaban volviendo cada vez más cercanas. Una tarde, llegué más temprano de un viaje y encontré a Mariana sentada en nuestra sala, sola. Se levantó de un salto cuando me vio, sonriendo de una manera que me dejó helado. Elena fue a la panadería, ya vuelve, dijo, acercándose. Di un paso atrás, sintiendo mi corazón acelerarse. Arturo, no tienes que tenerme miedo, habló en voz baja. En ese momento, tuve ganas de salir corriendo, pero antes de que pudiera hacer algo, Elena llegó. El ambiente pesado se disipó en un instante, como si nada hubiera pasado. Mariana volvió a actuar normalmente, riendo y conversando con Elena. Me quedé allí, parado, sintiéndome un idiota por no poder explicar lo que estaba sucediendo. Por la noche, acostado en la cama, intenté hablar con Elena sobre Mariana. Amor, ¿no te parece su comportamiento un poco extraño?, pregunté, vacilante. Elena me miró confundida. ¿Extraño cómo?, cuestionó. No sabía cómo explicarlo sin parecer loco. Olvídalo, murmuré, dándome la vuelta para dormir. Pero el sueño tardó en llegar. Fue esa misma noche que las cosas empezaron a ponerse realmente aterradoras. Me desperté en medio de la madrugada con un ruido proveniente de la cocina. Pensé que era Elena, pero ella estaba durmiendo a mi lado. Con el corazón en la boca, me levanté para investigar. Cuando llegué a la cocina, todos los armarios estaban abiertos, platos y vasos esparcidos por el suelo. Me quedé paralizado, mirando aquella escena. No había nadie allí, ninguna señal de invasión. ¿Cómo había sucedido esto? Oí un susurro detrás de mí y me giré de un salto. Por un segundo, estuve seguro de haber visto una sombra moviéndose en el pasillo. Corrí hasta allí, pero no había nada. El apartamento estaba en silencio total. Volví a la habitación temblando. Elena seguía durmiendo, como si nada hubiera pasado. Me senté en el borde de la cama, sudando frío. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Pensé en despertarla, contarle lo que había visto, pero algo me lo impidió. ¿Y si no me creía? ¡O peor! ¿Y si pensaba que estaba perdiendo la cabeza? Pasé el resto de la noche en vela, sentado en la sala, mirando fijamente la puerta de la cocina. Cuando salió el sol, volví a la habitación y fingí que acababa de despertar. Elena se estiró y me sonrió.
sin tener idea del terror que yo había vivido durante la noche. En ese momento, tomé una decisión. Necesitaba descubrir qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, estuve más alerta que nunca. Cada ruido, cada sombra, todo me ponía los nervios de punta. Elena empezó a notar mi comportamiento extraño, pero yo disimulaba, diciendo que era solo el estrés del trabajo. ¿Cómo explicarle que nuestra casa parecía haberse convertido en el escenario de una película de terror? Una noche, me desperté de repente con un escalofrío en la espalda. Abrí los ojos y casi grité del susto. Había una figura oscura parada en la esquina de la habitación. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizado de miedo. La figura no se movía, solo se quedaba allí, observándome. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo otra pesadilla. Cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Al día siguiente, mientras Elena estaba en el trabajo, decidí registrar la casa en busca de... ni siquiera sabía de qué. Revolví armarios, miré detrás de los muebles, busqué en cada rincón. Fue entonces cuando noté algo extraño debajo de nuestro colchón. Una pequeña bolsa de tela, llena de hierbas y objetos que no reconocía. Se me heló la sangre. Aquello parecía cosa de... ¿brujería? Guardé la bolsita en mi bolsillo, decidido a confrontar a Elena sobre esto. Pero cuando ella llegó, Mariana vino con ella. Las dos reían y conversaban animadamente, como si fueran amigas de toda la vida. El contraste entre su alegría y el terror que yo estaba sintiendo era surrealista. En ese momento estuve seguro. Mariana estaba detrás de todo esto. Por la noche, mientras Elena se duchaba, tomé su celular. Sé que no debía, pero estaba desesperado por respuestas. Me quedé en shock con lo que encontré. Decenas de mensajes intercambiados con Mariana, hablando sobre rituales, energías y cosas que no entendía. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué demonios estaba pasando? A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de algo rompiéndose en la cocina. Corrí hacia allí y encontré a Elena parada, mirando fijamente un vaso roto en el suelo. Se cayó solo del estante. Murmuró, sin quitar los ojos de los pedazos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no era normal. No podía serlo. Decidí que era hora de tomar una acción. Llamé a Elena para hablar, determinado a exponer mis sospechas sobre Mariana y todo lo que estaba sucediendo. Pero tan pronto como empecé a hablar, las luces de la casa comenzaron a parpadear frenéticamente. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Elena me miraba con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y culpa. Antes de que pudiera continuar, oímos un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón casi se detuvo cuando vi quién era. Mariana estaba allí, con esa sonrisa enigmática en los labios. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz extrañamente calma en medio del caos. En ese instante, supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. El momento en que Mariana entró en nuestra casa fue como si el aire se hubiera vuelto aún más pesado. Elena parecía dividida entre alivio y preocupación, mientras que yo solo quería que todo aquello terminara. Mariana se sentó tranquilamente en el sofá, como si fuera la dueña del lugar. Creo que ha llegado el momento de hablar, ¿no?, dijo, su mirada alternando entre Elena y yo. Elena se sentó a su lado, evitando mi mirada. Yo permanecí de pie,
sintiendo que necesitaba estar alerta. ¿Qué está pasando aquí?, exigí saber, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. Mariana sonrió, esa sonrisa que me daba escalofríos. Arturo, ¿no te das cuenta? Elena está enferma. Estoy aquí para ayudar. Miré a Elena, confundido. Ella me parecía perfectamente saludable. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo diferente. Estaba pálida, con ojeras profundas que juraba que no estaban allí antes. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. Mariana se levantó, caminando lentamente hacia mí. Hay cosas en este mundo que no entiendes, Arturo. Fuerzas que no puedes ver ni tocar, pero que siempre están presentes. Se detuvo a centímetros de mí, su fuerte perfume mareándome. Elena tiene una energía negativa alimentándose de ella. Estoy tratando de expulsarla. En ese momento, Elena comenzó a toser violentamente. Corrí para ayudarla, pero Mariana me lo impidió. «¡No la toques!», gritó. «Solo empeorarás las cosas». Elena se retorcía en el sofá, su tos empeorando cada vez más. Me sentía impotente, dividido entre el deseo de ayudar a mi esposa y el miedo a lo que Mariana pudiera hacer. De repente, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. El viento aullaba afuera, como si una tormenta hubiera surgido de la nada. Los objetos empezaron a caer de los estantes. Los cuadros se desprendieron de las paredes. Era como si la casa entera estuviera viva y furiosa. Mariana comenzó a murmurar palabras que no entendía, sus ojos cerrados en concentración. Elena dejó de toser, pero ahora estaba inmóvil, sus ojos vueltos hacia atrás de su cabeza. Yo gritaba su nombre, desesperado, pero era como si mi voz no pudiera alcanzarla. En medio del caos, noté algo saliendo de la boca de Elena. ¿Parecía humo? No, era más denso que eso. Era como una sombra viva, retorciéndose en el aire. Mariana extendió las manos hacia la sombra, aún murmurando. La cosa parecía luchar, resistir, pero poco a poco fue siendo atraída hacia sus manos. Cuando finalmente la sombra desapareció en las manos de Mariana, todo quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear. Los objetos dejaron de caer. Elena abrió los ojos, pareciendo confundida y exhausta. Mariana se tambaleó hacia atrás, pareciendo igualmente agotada. Corrí hacia Elena, abrazándola fuertemente. Estaba helada, pero viva. Miré a Mariana, que ahora parecía más pequeña, menos amenazante. ¿Qué era eso?, logré preguntar. Ella me miró con una expresión seria que nunca había visto antes. «Algo que no debería estar aquí», respondió simplemente. Y me temo que esto es solo el comienzo. En los días siguientes, nuestra casa parecía haber sido envuelta por una niebla de miedo e incertidumbre. Elena estaba más débil que nunca, pasando la mayor parte del tiempo en cama. Yo me dividía entre cuidarla y tratar de entender qué demonios había sucedido aquella noche. Mariana aparecía con frecuencia, siempre trayendo hierbas extrañas y murmurando palabras que no comprendía. Una tarde, mientras Elena dormía, decidí confrontar a Mariana. La encontré en la cocina, preparando otra de sus misteriosas infusiones. «Necesito respuestas», exigí, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró con esos ojos penetrantes, suspirando profundamente. «Arturo, hay cosas en este mundo que es mejor no saber», respondió, su voz cargada de un peso que no podía comprender. «Pero no iba a rendirme tan fácilmente. Mi esposa está enferma.
Mi casa se ha convertido en un circo de horrores. ¿Y quieres que me quede en la ignorancia?, repliqué, sintiendo crecer la ira dentro de mí. Mariana permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Lo que viste aquella noche, comenzó, fue solo la punta del iceberg. Elena tiene un don que atrae cosas que no deberían estar en este mundo. Mi corazón se heló. Quería negar, decir que estaba loca, pero las imágenes de aquella noche aún estaban vívidas en mi mente. Mariana continuó: soy lo que ustedes llamarían una bruja, Arturo, pero no del tipo que ves en películas de terror. Mi trabajo es mantener el equilibrio, impedir que esas entidades crucen a nuestro lado. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Elena es como un faro para ellas, y ahora que una ha logrado pasar, vendrán otras. En ese momento, un grito agudo cortó el aire. ¡Elena! Corrimos a la habitación y la encontramos sentada en la cama, los ojos desorbitados de terror, señalando hacia una esquina oscura de la habitación. No había nada allí, pero el aire estaba helado y podría jurar que oía susurros. Mariana actuó rápido, lanzando un polvo al aire y recitando palabras en una lengua que no reconocía. El frío disminuyó y Elena pareció calmarse un poco, pero yo sabía que esto era solo un paliativo. El verdadero peligro aún estaba por venir. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté a Mariana, sintiéndome más impotente que nunca. Ella me miró con una mezcla de compasión y determinación. Necesitamos ayuda, dijo. Conozco a alguien, una curandera poderosa, pero el precio puede ser alto. Elena apretó mi mano, su piel fría contra la mía. Haz lo que sea necesario, amor, susurró, su voz débil pero decidida. Miré a Mariana y asentí. Hagámoslo, dije, sabiendo que estaba a punto de sumergirme en un mundo del que tal vez no habría vuelta atrás. La decisión de buscar la ayuda de la curandera no fue fácil, pero parecía ser nuestra única opción. Mariana nos llevó a las afueras de la ciudad, donde una pequeña casa de adobe se alzaba solitaria en el desierto. Doña Rosa, la curandera, era una señora de edad avanzada, con ojos que parecían atravesar el alma. Tan pronto como entramos, Doña Rosa fijó su mirada en Elena. «Ah, niña», murmuró, «cargas un peso muy grande». Elena tembló visiblemente, agarrando mi mano con fuerza. La anciana nos condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, llena de velas, hierbas secas y objetos extraños que no podía identificar. «Lo que enfrentan», comenzó Doña Rosa, su voz sorprendentemente fuerte, «es un ser ancestral, un devorador de almas que ha encontrado una grieta hacia nuestro mundo a través de Elena». Tomó las manos de mi esposa, examinándolas cuidadosamente. «Tu don es una bendición y una maldición, querida. Eres un faro en la oscuridad, pero eso atrae tanto a la luz como a las sombras». Mientras Doña Rosa preparaba un ritual de limpieza, los eventos en nuestra casa se intensificaron. Los objetos se movían solos, las sombras bailaban en las paredes sin fuente de luz aparente, y el aire siempre estaba helado, sin importar cuánto aumentáramos la calefacción. Elena empeoraba cada día, perdiendo peso y fuerza rápidamente. Una noche, me desperté con un grito aterrorizado de Elena. Corrí a la habitación y la encontré flotando sobre la cama.
su cuerpo retorcido en un ángulo imposible. Sus palabras salían distorsionadas, en una lengua que nunca había oído antes. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Mariana llegó minutos después, trayendo a doña Rosa. Las dos mujeres comenzaron inmediatamente un ritual, llenando el aire con humo de hierbas y cánticos. El cuerpo de Elena fue descendiendo lentamente de vuelta a la cama, pero sus ojos permanecían blancos, girando en sus órbitas. «Es más fuerte de lo que pensábamos», dijo doña Rosa, su frente cubierta de sudor. «Necesitamos más poder. Necesitamos un sacrificio». Mi corazón se heló con esas palabras. ¿Qué tipo de sacrificio estaba sugiriendo? Mariana me miró con una expresión grave. «Arturo, hay un precio que pagar para salvar a Elena». ¿Y ese precio puede ser más alto de lo que imaginábamos? Miré a mi esposa, su cuerpo frágil temblando en la cama, y supe que haría cualquier cosa para salvarla. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Doña Rosa se volvió hacia mí, sus ojos penetrantes evaluándome. ¿Estás dispuesto a dar una parte de ti mismo, Arturo? Porque eso es lo que la entidad quiere. Un intercambio, una vida por otra. En ese momento entendí el verdadero peso de la situación. No se trataba solo de salvar a Elena, sino de enfrentar fuerzas que apenas comprendía, con consecuencias que podrían ir más allá de esta vida. Pero mirando el rostro pálido de mi esposa, sabía que no tenía elección. «Haré lo que sea necesario», respondí, sintiendo el peso del mundo en mis palabras. Las palabras de doña Rosa resonaban en mi mente mientras ella y Mariana preparaban el ritual. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, iluminada solo por velas negras. El olor a hierbas quemadas era intenso, casi sofocante. Elena yacía inmóvil en la cama, su respiración tan débil que apenas podía percibir el movimiento de su pecho. «Arturo», llamó doña Rosa, su voz grave y solemne. «Debes entender que lo que haremos aquí esta noche va más allá del mundo físico. Estamos lidiando con fuerzas antiguas, entidades que no comprenden nuestra moralidad o nuestras emociones». Hizo una pausa, sus ojos perforando los míos. ¿Realmente estás dispuesto a sacrificar una parte de ti mismo por tu esposa? Tragué saliva, sintiendo el peso de aquella pregunta. Miré a Elena, recordando todos los momentos que habíamos compartido, todos los sueños que teníamos para el futuro. «Sí», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Haré lo que sea necesario». Mariana comenzó a dibujar símbolos extraños en el suelo con una tiza blanca, mientras doña Rosa encendía más velas y esparcía hierbas alrededor de Elena. El aire se volvió aún más denso, cargado de una energía que hacía que se me erizara el vello. «Comienza el cántico», instruyó doña Rosa a Mariana, y pronto la habitación se llenó de una melodía extraña e hipnótica. Sentí que mi cabeza daba vueltas, como si el aire mismo se estuviera volviendo líquido a mi alrededor. De repente, Elena arqueó la espalda, sus ojos abriéndose de golpe, completamente blancos. Un grito inhumano escapó de sus labios, haciendo temblar las ventanas. Doña Rosa agarró mi mano, arrastrándome cerca de Elena. «Ahora, Arturo», gritó por encima del ruido. «Debes ofrecer una parte de ti mismo. Piensa en un recuerdo, algo precioso, algo que defina quién eres. Debes estar dispuesto a renunciar a eso». Cerré los ojos, mi corazón latiendo frenéticamente.
un recuerdo surgió: el día que conocí a Elena, el momento en que nuestros ojos se encontraron por primera vez y supe que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Ofrezco esto, susurré, sintiendo como si estuviera arrancando una parte de mi propia alma. La habitación explotó en luz. Una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Oí gritos, míos, de Elena, de Mariana. No podía distinguir. El mundo giró, colores y sonidos mezclándose en un torbellino caótico. Y entonces, silencio. Cuando finalmente pude abrir los ojos, vi a Elena sentada en la cama, sus ojos claros y alerta por primera vez en semanas. Me miró, confundida. ¿Arturo? ¿Qué pasó? Corrí a abrazarla, lágrimas de alivio rodando por mi rostro. Pero algo estaba mal. Miré a doña Rosa, que me observaba con una expresión de pesar. Está hecho, dijo suavemente. La entidad ha sido expulsada, pero Arturo, has pagado un alto precio. Fue entonces cuando me di cuenta. El recuerdo que había ofrecido, el día que conocí a Elena, había desaparecido por completo. Sabía que la amaba, sabía que era mi esposa, pero no podía recordar cómo había empezado todo. Miré a Elena, viendo la preocupación en sus ojos. «¿Está todo bien, amor?», dije, forzando una sonrisa. «¿Estás bien ahora?». «Eso es lo que importa». Me llamo Carlos, tengo 42 años y soy ranchero en Nuevo León, México. Hace 5 años heredé este pedazo de tierra de mi abuelo y desde entonces he estado luchando para convertirlo en un lugar próspero. No es fácil, ¿sabes? La vida en el campo tiene sus altibajos, pero siempre me enorgullecí de conocer cada palmo de este terreno como la palma de mi mano. O al menos eso creía, hasta que aquella maldita tormenta lo cambió todo. Pues sí, amigo mío, a veces uno cree que tiene todo bajo control, pero la vida se las arregla para darle la vuelta a la tortilla. Fue una noche de viernes. Estaba terminando de guardar las herramientas en el granero cuando el cielo se oscureció de repente. En un abrir y cerrar de ojos, parecía que el mundo se iba a acabar. Los relámpagos cortaban el cielo como si fueran cuchillos afilados, y el ruido de los truenos hacía temblar la tierra. Corrí dentro de la casa, pero ni siquiera pude pegar ojo. La lluvia golpeaba con tanta fuerza el techo que juraba que iba a arrancar las tejas. Y no es que casi las arrancó de verdad. Pasé toda la noche rezando para que mi rancho no se fuera por los aires. Cuando salió el sol al día siguiente, salí para evaluar los daños. Se me cayó la mandíbula. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Las plantas. Tío, las plantas habían crecido de una manera que nunca antes había visto. El maizal, que apenas me llegaba a la cintura, ahora era más alto que yo. Y mira que no soy bajito. Las calabazas parecían pelotas de playa gigantes. ¿Y los tomates? Eran del tamaño de melones. Al principio, confieso que me emocioné. Imagínate la cantidad de dinero que iba a hacer vendiendo esos productos fuera de lo común. Pero la alegría duró poco. Pronto me di cuenta de que algo andaba mal, muy mal. Las plantas no dejaban de crecer. Con cada hora que pasaba, se hacían más y más grandes. En cuestión de días, mi rancho se convirtió en una selva impenetrable. Apenas podía salir de casa sin tener que abrirme paso entre aquella vegetación monstruosa. Y lo peor, el olor. Un hedor pútrido que revolvía el estómago y hacía arder los ojos. Era como si toda aquella vegetación tuviera vida propia, una vida podrida
y enfermiza. Intenté cortar algunas plantas, pero era inútil. Volvían a crecer en cuestión de horas, aún más grandes y robustas. Empecé a sentirme un prisionero en mi propia tierra. Por la noche, acostado en la cama, podía jurar que oía a las plantas moviéndose afuera. Un roce siniestro de hojas y ramas, como si estuvieran arrastrándose hacia la casa. Ya no podía dormir bien. Siempre me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me estaba observando por la ventana. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. En medio del campo, donde antes estaba mi pasto más fértil, apareció un círculo perfecto de tierra estéril. Era como si alguien hubiera usado un compás gigante para dibujar aquello allí. Nada crecía en ese círculo, ni siquiera una simple hierba. La tierra era oscura, casi negra, y parecía pulsar con una energía siniestra. Intenté acercarme, pero cada paso que daba hacia ese lugar me dejaba con una sensación horrible, como si algo me estuviera advirtiendo que me mantuviera alejado. Los días fueron pasando y la situación solo empeoraba. Las plantas gigantes parecían tener voluntad propia, retorciéndose y moviéndose de maneras imposibles. A veces, juraba que veía rostros formándose en las hojas, bocas abriéndose en gritos silenciosos. El círculo de tierra estéril seguía allí, inmutable, como una herida abierta en el paisaje. ¿Y yo? Bueno, estaba perdiendo el juicio. Ya no podía distinguir qué era real y qué era fruto de mi imaginación aterrorizada. ¿Me había vuelto loco? ¿O realmente estaba sucediendo algo sobrenatural en mi rancho? Una noche, no pude soportarlo más. Agarré mi camioneta y salí disparado, dejando atrás aquella pesadilla verde. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi cómo mi rancho era engullido por la oscuridad. Por un instante, tuve la impresión de ver algo moviéndose en medio de aquel círculo estéril. Algo grande, oscuro, y definitivamente no era una planta. Pisé a fondo el acelerador, con el corazón en la boca. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo podía enfrentarme a algo que ni siquiera entendía? Pasé días dando vueltas sin rumbo, durmiendo en moteles baratos al borde de la carretera. No podía sacar de mi cabeza las imágenes de aquellas plantas monstruosas y del círculo estéril. Pero lo que más me atormentaba era la culpa. Al fin y al cabo, había abandonado la tierra que mi abuelo tanto amó. Después de una semana, tomé valor y decidí volver. Tenía que enfrentar aquello, fuera lo que fuese. En el camino de vuelta, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a saltar fuera de mi pecho. Cuando llegué cerca del rancho, casi choco la camioneta. El lugar estaba irreconocible. Las plantas habían crecido tanto que formaban una especie de muralla verde alrededor de la propiedad. Ramas retorcidas se extendían por encima de la cerca como dedos huesudos. Y el olor, Dios mío, el olor era insoportable. Una mezcla de vegetación podrida y algo que ni siquiera sé describir. Tuve que atarme un pañuelo en la cara para no vomitar. Aún así, mis ojos ardían y lagrimeaban. Con mucho esfuerzo, logré abrirme paso hasta la casa. Todo estaba cubierto de musgo y enredaderas. Las ventanas habían sido rotas y se podía ver que algunos animales habían hecho su hogar allí dentro. Pero lo peor no era eso. El círculo de tierra estéril que había visto antes había crecido. Ahora ocupaba casi la mitad del campo, una herida negra y pulsante en el paisaje. Y en el centro, tío,
Casi me caigo de espaldas cuando lo vi. Había una planta, pero no era una planta común. Era una cosa retorcida, con ramas que parecían huesos y hojas negras como la noche. Medía unos 3 metros de altura y se movía lentamente, como si estuviera respirando. Las hojas tenían un brillo extraño, casi metálico, y de vez en cuando temblaban, como si estuvieran comunicándose. Me quedé paralizado, mirando aquello. Mi mente gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando me di cuenta. La planta estaba creciendo, no poco a poco, sino rápidamente, ante mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve allí, hipnotizado por aquella visión infernal. Solo sé que, cuando me di cuenta, el sol ya se estaba poniendo. Las sombras alargadas daban un aire aún más siniestro al lugar. Y entonces lo oí. Un sonido bajo, casi imperceptible al principio. Era como un zumbido, pero tenía algo de melódico en él. Venía de la planta negra. A medida que caía la oscuridad, el sonido se fue haciendo más fuerte. No era agradable, ni mucho menos. Era como si alguien estuviera arañando una pizarra dentro de mi cabeza. Finalmente, logré moverme. Corrí de vuelta a la camioneta, tropezando y resbalando en el camino. Cuando llegué allí, estaba jadeando y cubierto de sudor frío. Encendí el motor con las manos temblorosas y salí disparado por la carretera. Pero incluso con el ruido del motor, aún podía oír ese maldito zumbido en mis oídos. Conduje toda la noche, parando solo cuando el tanque estaba casi en la reserva. En una gasolinera polvorienta, tomé la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, puse el rancho en venta. Ni siquiera me importó el precio. Solo quería deshacerme de ese lugar. Un granjero de la región, que no conocía toda la historia, se interesó. Me aseguré de advertirle que las cosas no estaban normales por allí, pero creo que no se lo tomó en serio. Tal vez pensó que estaba loco o borracho. Bueno, problema suyo. Firmamos los papeles y, en un abrir y cerrar de ojos, aquel pedazo de tierra que fue mi hogar durante años ya no me pertenecía. Tomé el dinero y me fui, jurando no volver nunca más. Pero la historia no termina ahí, amigo mío. Unos meses después, oí rumores sobre el nuevo dueño del rancho. Decían que él también había tenido experiencias extrañas por allí, que las plantas seguían creciendo de forma anormal, que el círculo estéril se había expandido aún más. ¿Y la planta negra? Bueno, nadie se acercaba lo suficiente para verla. El sonido, ese zumbido infernal, podía oírse a kilómetros de distancia en las noches sin luna. Sé que debería haber destruido ese lugar cuando tuve la oportunidad. Ahora, solo puedo rezar para que alguien logre detener lo que sea que esté creciendo en ese rancho maldito. Pensé que me había librado de aquella pesadilla, pero estaba equivocado. Incluso lejos del rancho, no podía escapar de los recuerdos. Cada noche soñaba con aquella planta negra, sus ramas retorciéndose como tentáculos, ese zumbido infernal resonando en mi cabeza. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo me observaba en las sombras de la habitación. Intenté mudarme varias veces, pero no servía de nada. El terror me seguía, como una sombra de la que no puedo deshacerme. Un día recibí una llamada inesperada. Era Juan, un viejo amigo que vivía cerca del rancho. Su voz estaba temblorosa, casi irreconocible. «Carlos», dijo, «las cosas están empeorando por aquí. El nuevo dueño ha desaparecido y el círculo se está expandiendo.
Sentí que se me helaba el corazón. Juan continuó, cada palabra más aterradora que la anterior. El círculo de tierra estéril ahora ocupaba casi toda la propiedad, y la vegetación alrededor se había vuelto aún más densa y bizarra. Pero lo peor era el sonido. Aquel zumbido que yo conocía tan bien se había transformado en algo más complejo. Juan dijo que a veces parecía un canto, otras veces un lamento, y estaba afectando a la gente de la región. Los animales huían despavoridos, los niños lloraban sin motivo, los adultos tenían pesadillas terribles. Algunos juraban haber visto sombras moviéndose por la noche, formas que no eran ni humanas ni animales. Toda la región estaba en pánico y nadie sabía qué hacer. Colgué el teléfono con las manos temblando. Sabía que tenía que volver, enfrentarme a aquello de una vez por todas. Pero el miedo me paralizaba. Pasé días en agonía, debatiendo conmigo mismo. Finalmente, tomé una decisión. Si aquella cosa había comenzado en mi rancho, de alguna manera era mi responsabilidad. Tomé lo que quedaba de mis ahorros, compré algunas herramientas y suministros, y partí de vuelta a Nuevo León. El viaje de vuelta fue una pesadilla. Cuanto más me acercaba, más intenso se volvía ese zumbido en mis oídos. El aire parecía volverse más pesado, cargado de un olor pútrido que conocía demasiado bien. Cuando finalmente llegué a la región del rancho, casi no reconocí el lugar. La carretera estaba casi completamente tomada por la vegetación y tuve que abandonar el coche a unos kilómetros de distancia. El resto del camino lo hice a pie, abriéndome paso con un machete. Lo que vi cuando llegué me dejó sin aliento. El rancho, o lo que quedaba de él, estaba irreconocible. El círculo de tierra estéril ahora se extendía mucho más allá de los límites de la propiedad, una herida negra y pulsante en el paisaje. Y en el centro, Dios mío, en el centro estaba ella. La planta negra había crecido de forma monstruosa, sus ramas retorcidas extendiéndose por decenas de metros en todas direcciones. Parecía un árbol salido directamente de una pesadilla Lovecraftiana. Pero lo más aterrador era el movimiento. La planta se movía constantemente, sus ramas retorciéndose como si estuviera respirando. Y el sonido. Aquel zumbido ahora era una sinfonía macabra, alternando entre un canto hipnótico y un lamento agonizante. Sentí que mi mente se nublaba, como si algo estuviera intentando entrar en mis pensamientos. Luché contra esa sensación, aferrándome a mi cordura con todas mis fuerzas. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? ¿Cómo se lucha contra algo que desafía todas las leyes de la naturaleza? Mientras me debatía con estas cuestiones, noté algo moviéndose en la base de la planta monstruosa. No podía ser. Parecía un cuerpo humano, parcialmente absorbido por las ramas de la planta. Con horror, reconocí la ropa. Era el nuevo dueño del rancho. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y su boca se movía en sincronía con el canto macabro de la planta. En ese momento, entendí que estaba ante algo mucho más allá de mi comprensión, algo que tal vez no pudiera ser detenido. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Quería correr, huir de aquella pesadilla, pero algo me mantenía allí, hipnotizado por la visión infernal ante mí. La planta negra parecía pulsar, sus ramas moviéndose en un ritmo siniestro. Y el canto, ese maldito canto que reverberaba no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia el interior de aquella cosa.
mi mente luchando por mantener el control. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. El círculo de tierra estéril no era solo un área muerta. Se estaba moviendo, expandiéndose lentamente. Con cada minuto que pasaba, otro pedazo de tierra era engullido por aquella oscuridad pulsante. Y a medida que el círculo crecía, la planta negra se hacía más fuerte, sus ramas extendiéndose aún más lejos. Con horror, me di cuenta de que si aquello continuaba, pronto toda la región sería consumida. En un destello de lucidez, recordé las herramientas que había traído. Con manos temblorosas, cogí un bidón de gasolina y cerillas. Era una idea desesperada, pero era lo único que se me ocurría. Comencé a derramar la gasolina alrededor de la base de la planta monstruosa, tratando de ignorar los movimientos frenéticos de sus ramas, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. El fuerte olor del combustible se mezclaba con el hedor pútrido de la vegetación, creando un aroma nauseabundo. Cuando estaba a punto de encender la cerilla, oí un grito. No era humano ni animal. Era como si la propia tierra estuviera gritando en agonía. El sonido era tan intenso que caí de rodillas, cubriéndome los oídos con las manos. La planta negra se retorcía violentamente, sus ramas azotando el aire como si estuviera en pánico. El cuerpo del antiguo dueño, aún atrapado en la base de la planta, se sacudía en espasmos grotescos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encender la cerilla. En el momento en que la llama tocó la gasolina, el mundo pareció explotar. El fuego se extendió con una velocidad increíble, envolviendo la planta negra en segundos. El calor era intenso, casi insoportable. Pero lo peor era el sonido. La planta emitía un aullido agonizante que parecía venir de otro mundo. El cielo se oscureció, como si nubes de tormenta hubieran surgido de la nada. Mientras la planta ardía, algo increíble comenzó a suceder. El círculo de tierra estéril empezó a retroceder. Era como si la vida estuviera volviendo a la tierra, lentamente, pero de forma constante. La hierba comenzó a brotar donde antes solo había oscuridad. El hedor pútrido fue siendo reemplazado por el olor a tierra mojada y vegetación fresca. Era como si la naturaleza estuviera reclamando lo que era suyo por derecho. No sé cuánto tiempo estuve allí, observando aquella escena surreal. Cuando las llamas finalmente disminuyeron, no quedaba rastro de la planta negra. En el lugar donde había estado, solo había un montón de cenizas humeantes. El cuerpo del antiguo dueño había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió era ensordecedor después de tanto caos y ruido. Exhausto y aturdido, me alejé de aquel lugar. En los días siguientes, la noticia se extendió rápidamente. Las autoridades vinieron, los científicos hicieron pruebas, los periodistas especularon, pero nadie pudo explicar realmente lo que había sucedido. Con el tiempo, la historia se fue convirtiendo en una leyenda local, algo que la gente contaba alrededor de la hoguera para asustar a los niños. En cuanto a mí, nunca volví a ese rancho. Vendí la tierra por una miseria y me mudé lejos, muy lejos. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo jurar que oigo un eco distante de aquel zumbido. Y me pregunto, ¿realmente destruí aquella cosa? ¿O simplemente está esperando, durmiendo bajo la tierra, lista para despertar de nuevo? Solo el tiempo lo dirá, pero de una cosa estoy seguro. Hay cosas en este mundo que desafían toda explicación.
cosas que es mejor dejar enterradas y olvidadas.